Amada familia de la fe, bienvenidos a un nuevo culto virtual de hoy día, domingo 8 de noviembre de 2020. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que sea usted derramando, Señor, su presencia sobre nuestras vidas, que use un instrumento para traer palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Saca todo lo que te estorba de hombre, saca todo lo que te estorba de Luis, para que seas usando un instrumento. Te pido, Padre, por la paz en cada hogar, la paz en este hogar, para que tu palabra pueda fluir, Padre mío, con tranquilidad y venga a ser el alimento espiritual que estamos esperando, Padre, en cada hogar, que venga a cambiar nuestras vidas, que su palabra venga a quedar plasmada en nuestros corazones, que todo espíritu que quiera interponerse, Señor, al fluir de tu palabra, sea sacado en esta hora, fuera, Padre, de todo hogar, que todo espíritu que no confiese que Jesucristo vino en carne, salga en este momento de cada hogar, de este hogar donde se está compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Señor. Danos concentración. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy día, amados, la he titulado Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El título en realidad se llama Mateo capítulo 5, verso 9, y he leído el versículo 9 que dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me alegré mucho cuando vi hoy día, esto se está grabando hoy día sábado, se graba un día antes para evitar cualquier problema técnico, tomo esas medidas de grabarlo con luz día el día antes. Me alegró mucho cuando nuestro hermano Jacobo compartió hoy día en el grupo de la iglesia un mensaje que estaba relacionado con las bienaventuranzas. Eso quiere decir que el Señor hace que nos movamos en un mismo espíritu y eso es muy reconfortante. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, el mensaje de hoy día, amada iglesia, apunta al carácter distintivo del cristiano, al carácter distinto del creyente. Y en el contexto, eh, en el Sermón del Monte, que es donde está el versículo del cual hoy día yo hago el mensaje, en el Sermón del Monte, la palabra nos indica en el contexto que Jesús le está hablando a sus discípulos. Entonces se entiende a través de eso que las bienaventuranzas las pueden alcanzar solamente quienes han nacido de nuevo. Es un error pensar que las bienaventuranzas las puedan tomar personas que no conocen a Cristo, porque es totalmente ilógico el mensaje de la palabra de Dios. Y para entender el contexto, en el mismo capítulo 5, vaya al capítulo 5 de Mateo. Nuestra palabra central está en Mateo 5, verso 9. Ya llegue a Mateo. Les comento que es muy probable que en un mensaje cercano, que podría ser el próximo fin de semana, hable un poco de cómo va a cambiar el escenario profético en cuanto a se conozca el resultado del ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Como vamos a tener en ese momento seguramente ya definido quién es el candidato que gana, que según las últimas informaciones debería ser John Biden. Entonces voy a
a preparar un mensaje para ver cómo se va a desarrollar el escenario profético en adelante, producto de estas elecciones que van a afectar obviamente a todo el mundo. Entonces ya encontró el capítulo 5 de Mateo. Para que entendamos el contexto, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: viendo la multitud, está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienzan las bienaventuranzas. Entonces, entendiendo el contexto, le está hablando a sus discípulos. Entonces, las bienaventuranzas nos someten a nosotros en este tiempo a prueba. Somos probados a través de las bienaventuranzas para mostrarnos lo débiles que somos, ¿ya? Yo solamente puedo, o tú solamente puedes tratar de cumplir las bienaventuranzas cuando Dios lo dejamos que trabaje profundamente en nuestras vidas. Entonces, por eso, como no dejamos los cristianos que Dios tome el control total de nuestras vidas, por eso existen ciertos matrimonios cristianos que se separan, por eso hay violencia al interior de los hogares cristianos, porque los cristianos no dejamos que Dios nos moldee 100% o no le entregamos 100% el control de nuestros corazones. ¿Qué significa el término paz? El término paz, para poder entender nuestro texto central, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, que es el versículo 9. ¿Qué significa el término paz? Paz significa lo mismo que la palabra hebrea shalom, que conlleva la idea de plenitud y bienestar. ¿Ya? Plenitud y bienestar. Cuando un hebreo saludaba y decía shalom, él estaba deseando algo más que simplemente la ausencia de problemas, algo más que simplemente la ausencia de problemas, sino también una vida plena en todo el sentido de la palabra, es decir, una plenitud. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué es entonces un pacificador o una persona que procura la paz y que Jesús menciona en esta bienaventuranza? Un pacificador tiene tres cualidades y ese va a ser nuestro breve estudio de hoy día. La primera cualidad de un pacificador es alguien que ha encontrado la paz con Dios. Ya entonces es obvio que si yo quiero ser un pacificador, primero tengo que estar en paz con Dios, porque si no voy a entregar humanidad y el humanismo mío no le sirve a nadie. Entonces, una relación con nuestro Señor, una relación con nuestro Creador, nos trae paz. Y quienes buscan la paz sin considerar tener una relación con Dios, nunca la van a encontrar o encuentran una paz equivocada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se encarga de decir eso. No lo busque, anótelo, Isaías 59:2, y después lo examina ya ahí solo o con su familia. Isaías 59:2 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Entonces la palabra nos da cierta claridad en el sentido por qué las cosas no resultan, por qué la relación con el Señor empieza a frustrarse, es por nuestros pecados. Entonces, tenemos que recordar que todos nacimos separados de Dios, ¿cierto? Eso lo hace ver a la Biblia. Y el pecado claramente nos separa de Dios. Por esta razón,
la persona que no tiene a Dios, para que usted entienda los términos, la persona, cuando decimos la persona, el impío, la persona mundana, ¿cierto? Está separada de Dios y mientras no tenga una relación con Dios, no va a encontrar paz a su vida, o si encuentra, va a encontrar una paz falsa o una paz aparente, aparente. Entonces ahora busque Romanos capítulo 5 y lo vamos a leer juntos porque va a ser importante que podamos entender este texto. Romanos 5, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 10. Romanos 5, versículo 1 y 10. Dice así, ¿lo encontró? Lo espero que lo encuentre y lo vamos a leer juntos. Capítulo 5 de Romanos, verso 1 y verso 10. Entonces, dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de cualquier religión que nosotros sigamos, por medio de cualquier grupo filosófico que sigamos. No, no dice eso la palabra. La palabra de Dios, amados, es clarísima y nos da luz en cuanto a cuál es el comportamiento. Y, y claramente cuando las vidas están mal, cuando no hay paz, es por el pecado, amado, amada. Esta palabra es tremenda. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, o sea, no somos justificados por la religión, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz, o sea, hay un requisito, somos justificados por la fe y cuando cumplimos eso, pasamos a la otra etapa, tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en este breve versículo, podemos hacer un sermón completo. Entonces, ahí nos queda claridad. No es por lo que tú creas, no es por lo que yo crea, no es por el curso de yoga, no es por el curso por todos estos cursos filosóficos que seguimos para alcanzar el bienestar. Eso es una mentira. No es por eso, no es porque yo decidí meterme a tal religión, no. Es, dice, por la fe. La palabra de Dios se mueve y siempre habla del que cree, por la fe. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10 nos da luz también del mismo capítulo 5. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, la palabra dice que éramos enemigos, no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la palabra. Porque si siendo enemigos, Dios no tomó en cuenta eso, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, iglesia, la palabra nos está diciendo, nosotros antes de haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, antes de haber sido justificados por Él, no teníamos paz, no teníamos paz. ¿Y sabes lo que significa justificado de este tremendo versículo 1 del capítulo 5? Justificados es cuando justificados, la justificación es cuando Dios toma mis pecados, cuando Dios toma tus pecados y los pone sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y toma la justicia de Cristo y la aplica en mí y la aplica en ti. Y eso es impagable, es inmerecido y es tremendo. Y eso nos habla por qué nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, por qué seguimos a Cristo, porque yo no necesito ir a la cruz, Cristo fue por mí.
Dios cargó mis pecados sobre el acto de Cristo en la cruz del Calvario. Y, y fue tanto su amor que aún con todo eso, más encima me aplica la justicia de Cristo a mi vida. Y yo soy justificado. Y eso es maravilloso, maravilloso. Es impagable. Por eso las personas le entregamos, los cristianos le entregamos nuestras vidas a Cristo. Y pasamos a ser justificados por haber creído y tenemos paz, paz. Por lo tanto, el ser humano no va a tener paz a menos que pase por el mismo proceso que tú pasaste y que yo pasé. Un hombre de Dios, C.S. Lewis, dice, si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Y así es. Somos peregrinos en esta tierra y claramente nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos viviendo, gracias al Señor, eh, un tiempo en que sobre el mundo se están desencadenando todos los eventos finales. Por lo tanto, en un tiempo cercano vamos a estar donde siempre cada creyente ha deseado estar, en el reino del Señor. Entonces, el verso 10 dice, éramos enemigos, lo dice la palabra. ¿Por qué éramos enemigos? Porque no creíamos en el sacrificio de Cristo, que para Dios es algo que debemos cumplir todos, es un requisito. Sin Cristo no hay Dios, sin Cristo no hay relación con Dios, sin Cristo no hay salvación. Esa importancia le da la palabra y le da el Señor. Entonces, sin Cristo vivíamos nuestras vidas para nosotros mismos. Entonces, cuando compartimos esto de que éramos enemigos de la cruz de Cristo, el concepto enemigos no cae muy bien en la gente. ¿Por qué? Porque muchas personas creen en la salvación universal erradamente, porque dicen, no, si Dios es bueno y todos los caminos llevan hacia Dios y todos los caminos sirven y todas las micros sirven. Y se lo digo hoy día porque hay que decir la verdad, si alguien que está escuchando esta palabra, este mensaje, piensa eso, se lo digo con mucho amor, está equivocado o está equivocada. Hay una sola puerta y se llama Cristo y es una puerta estrecha y son pocos los que logran entrar por esa puerta. Entonces, el cristiano, en la medida que va conociendo la palabra, se da cuenta que un Dios justo no se mueve por el pensamiento popular de la salvación universal. Un Dios justo se mueve por su justicia. Por eso la palabra dice, el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra. A mí me ministró mucho esa palabra. La paz verdadera, amado, amada, llega cuando estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos confiados sabiendo hacia dónde vamos. Porque no puede haber paz cuando no sabemos hacia dónde va el mundo. Entramos entonces en la segunda cualidad del pacificador. Es alguien que busca la paz entre las personas, ¿ya? Alguien que busca la paz entre las personas, entre las relaciones horizontales. Nos preguntamos siempre por qué hay guerras en el mundo, por qué el mundo es una tensión constante. Es el resultado del pecado, es el resultado del pecado. La explicación de todos nuestros problemas es tener que aceptar la doctrina que nos enseña el Nuevo Testamento respecto al hombre y al pecado. Y la razón por la que no hay paz entre los seres humanos es el pecado. Y hay un crecimiento en el cristiano cuando logra comprender eso,
cuando dejamos de minimizar esa palabra, no, si el pecado, no, cuando tomamos realmente el sentido que tiene para Dios el pecado, realmente somos capaces de humillarnos, somos capaces de exaltar el nombre de Dios y somos capaces de entregar nuestra vida a Cristo. Entonces, la razón por la que no hay paz entre los seres humanos es el pecado. Y podemos ir a la mejor universidad del mundo, podemos vivir en el barrio más exclusivo de tu ciudad, podemos tener el mejor auto que hemos deseado y aún así vamos a tener conflictos, vamos a vivir conflictos. Es más, podemos ponernos más finos, incluso en el interior de un hogar, de una familia donde viven todos sanguíneos, no hay nadie que no sea de la sangre, en una familia en donde son todos sanguíneos eh, y se aman, van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso. Entonces, la palabra del Señor no lo busque, anótelo, quédese en el texto central de Mateo 5:9, anote Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eh, y ahí Dios no nos está hablando de tu devocional diario o de tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque no es eso. Es importante siempre entender qué nos está tratando de decir Dios a través de su palabra. Nos está tratando de decir, iglesia, si es posible, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, busca la paz, busca relaciones de paz con todos los hombres. Entonces, no nos está hablando de tu devocional diario o de tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años en el Evangelio, gracias al Señor, y me di cuenta que hombres y mujeres que conocen mucho de la palabra de Dios, que tienen su tiempo con Dios y su devocional diario, no daban el ancho cuando se trataba de vivir el día a día, porque ¿dónde somos probados? Somos probados en el día a día. ¿Cuál es tu comportamiento diario? Entonces, yo conocí personas que tenían su devocional diario, su tiempo a Dios diario, y después no había un fruto en, en esas relaciones que todos necesitamos tener en nuestro día a día. Entonces, eh, el llamado que Dios nos hace es hacer instrumentos de paz donde estemos en la medida que sea posible. Instrumentos de paz en donde estemos. Es decir, yo parto siendo un instrumento de paz con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos de sangre, con mis hermanos de la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la universidad. En ese día a día es donde Dios quiere que yo sea un instrumento de paz, ¿ya? Y la condición que pone Dios es si es posible y si depende de ti, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es posible. ¿Por qué si depende de mí? Porque si tú tomas tu auto, cualquiera que esté escuchando, tomas tu auto para ir a comprar y al salir te detiene una persona y te pone una pistola en la cabeza. La paz ya no depende de ti, está dependiendo de la persona que te está apuntando, que es una persona que tiene serios problemas y que seguramente si no le pasas el auto te va a pegar un balazo. Entonces, por eso pongo ese ejemplo obvio para que entiendas la profundidad del mensaje. Si es posible y si depende de ti. Es decir, donde más te quiere probar Dios, amado, amado, es en el día a día. ¿Cómo tratas a tu hijo? ¿Cómo tratas a tu hija? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Eres un referente?
cómo tratas a tu esposo. Eres un referente para tu esposa, eres un referente para tu esposo, eres un referente para tu hija como mamá, eres un referente para tu hija como papá. Es ahí donde Dios nos quiere probar. Entonces, y cuando hablamos de paz, quiero hacer un paréntesis, no estamos hablando de la paz a todo evento, ¿ya? Porque hay cosas que no son negociables, porque tendemos a confundirnos mucho eh, con ciertos términos. Y la idea mía es aclararlo. Quiero que recuerde la prédica que hice sobre la guía bíblica para la hospitalidad, una prédica que fue tremenda, y no fue tremenda porque la di yo, sino que fue tremenda por la palabra que el Señor nos trajo. A mí me sirvió mucho. Si quiere buscarla, búsquela y la leemos juntos para que recordemos, ya que estamos hablando de los pacificadores, para no cometer el error, ¿cierto?, de caer en cosas que la palabra nos advierte. Busque, yo lo espero, la segunda carta de Juan, segunda de Juan 1. Eso está antes del libro del Apocalipsis. Segunda de Juan, capítulo 1. Voy a hacer esta aclaración porque muchas veces nos equivocamos cuando queremos interpretar el mensaje de la palabra. Nos equivocamos, hablo de todo, me equivoco yo y se equivoca usted. Nos equivocamos porque, como el ejemplo que puse cuando hablamos de que la gente entiende Dios es bueno y hay una salvación universal, no, eso es no entender la palabra de Dios. Encontró segunda de Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Juan 1, verso 9 al 11. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Esa es la guía bíblica para la hospitalidad que se predicó y donde hablaba claramente de que quien le da la bienvenida a personas que usted le ha compartido el Evangelio y que lleva años y que constantemente esta persona muestra una conducta insolente, una conducta donde le falta el respeto a su fe, donde le falta el respeto a la relación que usted tiene con Dios y más encima quiere imponer en su casa términos que van contra las verdades bíblicas que Cristo eh, eh, a precio de sangre compró tu vida y mi vida, claramente hay una guía bíblica para la hospitalidad y la palabra dice, quien le da la bienvenida a ese tipo de personas se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, lo que quiero que usted entienda es que la palabra de Dios no es negociable. Hay cosas que podemos negociar en la vida, sí. La palabra de Dios no es negociable. Y la verdad se debe decir siempre en amor, pero se debe decir la verdad. Y la verdad no es negociable. Entonces, por amor a la paz, y es ahí donde quiero que me atienda, eh, por tratar de ser un pacificador, no se puede eh, renunciar a lo que dice la Biblia. Es decir, si es una bienaventuranza ser un pacificador, no implica que usted tiene que aceptar el convivir o llevar adelante una relación profunda con una persona, sobre todo en estos últimos tiempos, que constantemente está mostrando una falta de respeto hacia Dios y hacia su palabra. Y es más, con sus actos hace proselitismo a Satanás. Hecha esta aclaración, la palabra de Dios nos indica, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y aquí voy a leer una reflexión. Cuando uno está frente a una situación que puede crear un problema, no solo
hay que callar, sino que tenemos que pensar. Tenemos que examinar la situación en el contexto del Evangelio y preguntarnos, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿En qué me va a afectar a mí? ¿En qué va a afectar a la iglesia? ¿En qué va a afectar a mis hermanos en la fe? ¿Y en qué va a afectar a las personas que se están congregando en la iglesia? Cuando pensamos así, contribuimos a la paz, es decir, cada vez que estemos frente a una situación que genera un problema o un conflicto, es ahí donde la palabra habla de bienaventurados los pacificadores. Es ahí donde tenemos que frenar nuestros deseos de la carne. Es ahí donde tengo que salir, donde tiene que salir Luis del trono del corazón y se tiene que sentar Cristo. Es ahí donde yo le tengo que entregar a Dios mi carácter. Eh, Porque muchas veces el no manejar bien un conflicto, el no manejar bien un problema, concluye con que personas se van de una iglesia y personas dejan el camino de la fe. Y eso sí que es grave. Y es ahí donde Dios necesita pacificadores. Por lo tanto, muchas veces es mejor morderse la lengua y callar, llevar el tema a oración, pensar, esta, esta, este acto que yo voy a hacer, estas palabras que yo voy a decir, ¿van a afectar a alguien? ¿A cuántas personas van a afectar? ¿Va a afectar a la iglesia? Y si tú haces eso, eh, estamos contribuyendo a la paz y estamos siendo pacificadores. Si Cristo hubiera insistido en sus derechos, en decir, no, esta cosa me está afectando, si Cristo hubiera insistido en su dignidad como persona, ¿por qué a mí me van a hacer esto? ¿Por qué a mí me van a humillar? ¿Por qué a mí me van a tener que pegar latigazos? ¿Por qué voy a tener que cargar una cruz? ¿Por qué me van a crucificar? Todos nosotros y todo el género humano estaríamos en una perdición eterna. Cristo no escatimó nada como cosa que aferrarse, ni aun siendo el Dios se aferró a eso, sino que Él fue a la cruz por amor a nosotros. Entonces nuestro ejemplo es Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. La palabra de Dios nos dice, anótalo, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Mensaje sencillo pero profundo. Un desafío para cada uno de nosotros. Siempre recuerde, 2 oídos, una boca. Tenemos que escuchar más que lo que hablamos. Entonces, ese es un ejercicio. En la medida que lo hagamos, vamos a tener el hábito de poder escuchar a la persona que tenemos al frente de nosotros para poder entender y aconsejar. Si ni siquiera nos damos el tiempo de escuchar y hablamos, estamos pecando. Estamos pecando. Anótalo, amado. Lucas, capítulo 12, voy a leer el verso 51 al 53 de la Nueva Traducción Viviente para ir concluyendo. Dice Jesús, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Fuerte palabra. Y busqué la nueva traducción viviente para que lo entendiéramos más. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando tú elegiste decir, yo necesito a Cristo en mi vida, cuando yo decidí ir a Cristo, inmediatamente produjimos o se produjo una separación. ¿Por qué? Porque la gente te ve diferente y eso produce una división. ¿Por qué? Porque a las personas, a muchas personas, créeme que es así,
a unas pocas personas le va a encantar y le va a agradar tu cambio, pero a la masa de personas le va a molestar tu cambio. Le va a molestar que escuche música cristiana. Oye, tú escuchabas otra música, yo prefiero el reggaetón que tú escuchabas. Ahora escucháis música cristiana, ¿por qué? ¿Sabéis que me carga la música cristiana? Siempre he compartido un testimonio que me marcó mucho cuando me convertí, cuando trabajábamos. En ese tiempo había un movimiento a través de la música que, bueno, al igual que hoy día, Satanás usa la música. Estaba el heavy metal, había un rock metálico y se hacían sacrificios a Satanás y se trabajaba a un nivel muy fuerte, porque se hacían, la visión de esa iglesia era rescatar a estos jóvenes del satanismo y se hacían conciertos en vivo, recitales en vivo. Mi hermano, comento esto, mi hermano Tito participaba en un grupo eh, y yo era parte del liderazgo que iba y lo vi, no me lo contaron, mientras tocaban la música heavy metal con letra cristiana. Por ejemplo, en el gimnasio municipal de Pudahuel, eh, me acuerdo que los tipos tiraban botellas al escenario y estaban cantando y una vez yo miré a mi hermano y pasó una botella cercana a él. eh, el señor obviamente tomaba el control y protegía. Era bastante peligroso ese movimiento. Bueno, hecha esa pequeña alcance, eh, se convertían jóvenes, los heavy metal, los thrasher, se convertían a Cristo y pasaban adelante. Y yo estaba en un ministerio que se llamaba Nuevos Creyentes y tenía que compartirle a veces a ellos y era impresionante ver a estos tipos recibiendo a Cristo. Y siempre recuerdo a una madre que reclamó a los líderes de la iglesia que prefería ver a su hijo aún como satanista, pero no ser avergonzada ver a su hijo asistiendo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Y eso da pena, pero el mundo es así, el mundo es así. Cuando tú sigues a Cristo, se prenden las alertas y van a comenzar conflictos. Y te van a hacer bullying, obviamente. No voy a dar nombres, pero muchas personas en las consejerías comentaban con lágrimas el bullying que sufrían de su propia familia, de sus compañeras de universidad. En la familia, el cristiano sigue a Cristo, voy a poner un ejemplo, y comienzan los celos, puede ser del padre, donde dice, mi hijo no quiere tomar mi legado, ahora se levanta temprano y va a la iglesia, ya no es el mismo, ya no toma conmigo, antes tomábamos juntos, nos curábamos, conversábamos, teníamos una velada tremenda, unas tardes con unas sobremesas maravillosas, terminábamos todos curados, pero estábamos unidos. Y ahora la palabra lo sacó de la fe. Mi hijo no está copiando mi estilo de vida. Otros ejemplos, mi hija perdió la chispa, ya no es la misma. Antes ella llevaba los chistes y podemos seguir hablando, pero no quiero profundizar en eso. El tema es que, ¿por qué compartir esa palabra? Para que no te sientas solo ni te sientas sola. Vas a vivir un proceso y cada persona que se convierte a Cristo va a vivir un proceso. El llegar al final del proceso
va a depender del esfuerzo que cada uno ponga, de la perseverancia que cada uno ponga. El enfoque del nuevo nacimiento es agradar a Dios, no agradar al mundo. Y cuando tú agradas a Dios, se va a producir una división. Y la tercera cualidad de un pacificador, para concluir en 5 minutos, es alguien que busca la paz entre la persona y Dios. Entonces, estamos llamados a ser reconciliadores de los hombres con Dios. Y ahora sí, busca en tu Biblia la segunda carta de Corintios 5 y vamos a leer versos 17 al 19 y concluimos. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 y concluimos. Mientras lo busca, te cuento que una vez una persona me decía, yo no tengo ningún tipo de capacidades, yo no puedo servir en ningún ministerio, pastor. Y yo le decía, está equivocada, hermana. Cuando usted recibió a Cristo, inmediatamente Dios le entregó un ministerio y Dios le entregó un llamado. Y ese llamado es tan importante como en ese tiempo yo estaba entiendo que trabajaba en los nuevos creyentes. Yo le decía, eh, y no es más importante liderar el ministerio de nuevos creyentes, es más importante el otro, es más importante el otro. Cada persona que conoce a Cristo inmediatamente pasa a formar parte de un ministerio. Y lo vamos a leer juntos. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. Verso conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que el mundo le molesta y que causa división pasó. Somos nuevos. Cristo nos lavó con su sangre. Somos ciudadanos del reino de Dios. Caminamos con los ojos puestos en Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está, amado, ahí está, amada. Mira, te lo dice la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, un ministerio tremendamente importante, un ministerio que tú y yo llevamos para ir y decirle a los hombres, yo soy un pacificador, porque Dios me dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste ese ministerio? En que yo te vengo a decir hoy día, amado, en que yo te vengo a decir hoy día, hermana, Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario para reconciliarte a ti con Él. Solamente tienes que aceptar el sacrificio de Cristo y restauras la paz con Dios. Entonces, amados, tenemos ese ministerio, tienes ese ministerio, aún para salir a las calles y gritar, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, tenemos esperanza, tenemos paz, reconciliados con Dios. Ya no es necesario que vivas en esclavitud, ya no es necesario que vivas en decadencia moral, en decadencia espiritual. Cristo fue a la cruz y Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y le podemos gritar al mundo, reconciliaos con Dios a través de la cruz de Cristo. Y eso es maravilloso. Tenemos un llamado, predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en su sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Por eso tenemos un llamado, predicar la palabra, entregar la palabra, y ya es dentro de la soberanía de Dios quien tome y quien no tome el llamado. Pero tú y yo tenemos que cumplir con el llamado, el ministerio de la reconciliación.
Ir y decirle a los hombres, reconciliados con Dios. Y sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, según lo que está sucediendo en la Biblia, es el tiempo más importante para cumplir este ministerio. Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra de hoy día. Ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos a tomar la bienaventuranza del texto central que dimos hoy día. Bienaventurados los pacificadores, porque vamos a ser llamados hijos de Dios. Haznos pacificadores. Gobierna tú, Padre, en cada uno de nuestros corazones para que no fluya nuestros pecados, sino que fluya tu paz en medio de nosotros para llevar paz a cada lugar que vayamos. Que esta palabra, Padre, quede plasmada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te entregamos la semana con todos los afanes. Guarda nuestras entradas y nuestras salidas. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amado, amada, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo en el culto virtual, si Dios así lo permite. Bendiciones.